Cuando Duke oyó la voz por primera vez a través de la ventana del sótano, pensó que era un fantasma. Al fin y al cabo, todo el pueblo creía que Frank Morrison había muerto hacía 6 meses. Los ojos ámbar del pastor alemán penetraron la penumbra de Virginia mientras se acercaba a los barrotes oxidados. Su pelaje dorado, enmarañado tras semanas en la calle, temblaba contra los fríos cimientos de piedra de la vieja casa colonial. Si Dios quiere, el arroyo no crece. «Eka, que alguien me ayude, por favor», llegó el susurro entrecortado desde la oscuridad. Duke aguzó el oído. No eran las divagaciones de una mente confusa. Era desesperación, cruda y real. La voz tenía la cadencia digna de un hombre culto que ha superado sus límites. Desde algún lugar arriba, unos pasos retumbaron sobre el suelo de madera. Una voz de mujer, aguda como el viento invernal. 48 horas, viejo. Luego te vas a Montana y allí nadie te encontrará jamás. Grace se quedó aturdida. Ella te enterró. Todos vimos el ataúd. La risa de Frank fue amarga. Lo único que muere aquí es mi esperanza. Mi hijo, Bombo. Mi propia sangre me tiene enjaulado como a un animal, mientras vende todo lo que trabajé toda mi vida para construir. Otoño de 2010. El hueco de Morrison. Martha Morrison exhaló su último suspiro una mañana de martes de octubre. Su mano en la de Frank, después de 47 años de matrimonio. Ashley estaba de pie a los pies de la cama, con los ojos secos, mirando su teléfono. «La funeraria quiere saber sobre los preparativos», dijo Ashley, antes de que el cuerpo de Martha se enfriara. «Y el abogado necesita verte para hablar del testamento». Frank levantó la vista, afligido. «Ashley, cariño, tu madre. Solo yo sé lo que pasó». Su voz era monótona, seria. «Pero la vida sigue. Frank, Martha no querría que nos separáramos». El sótano quedó en silencio, salvo por una respiración dificultosa Pumas. Empezó a llamarlo Frank en lugar de papá después de cumplir 18 años. «En realidad no somos familia», explicó. «No lo digamos». Pero se mantuvo firme durante la universidad, la facultad de Derecho, su matrimonio con David, que duró justo lo suficiente para asegurar su seguro de vida cuando su avión se estrelló. Siempre volvía a Morrison's Hollow, a Frank. Ahora entendía por qué. Actualidad, 8:30 a.m. «Tenemos que sacarte de aquí», susurró Grace con urgencia. «¿Puedo llamar a la policía?» «¿Al FBI?» «No». La voz de Frank sonaba aguda por el pánico. «Hija, no lo entiendes. Ashley tiene al sheriff en el bolsillo. Su hija terminó sus estudios de derecho con una beca de mi fundación. El juez del condado debe su elección a las contribuciones de campaña de ella. La mitad del ayuntamiento trabaja para su bufete». Grace sintió que la corrupción pueblerina se cernía sobre ella. «¿Y entonces qué hacemos?» «Hay una caja fuerte», dijo Frank. «Detrás del retrato de Martha en la biblioteca. La combinación es del 12 de junio de 1960. El día que conocí a mi Martha. Mi Duke había sobrevivido 2 inviernos brutales como perro callejero. Dentro encontrarás mi verdadero testamento. Prueba de lo que Ashley ha estado haciendo». Duke se había posicionado estratégicamente, con el oído atento a los pasos que se acercaban. Su comportamiento le pareció a Grace casi de disciplina militar, decidido. «¿Quién entrenó a tu perro?», preguntó. Frank pareció desconcertado. «No es mío, hija. Apareció ayer como un ángel caído del cielo. Actúa como si hubiera estado protegiendo a la gente toda su vida». Se oyó un portazo en la entrada. El cuerpo de Duke se puso rígido. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. «Ashley ha vuelto», susurró Frank. «Grace, tienes que irte. Si te encuentra aquí, no te dejaré. Tienes que hacerlo, niña. Esa chica tiene agua helada en las venas y la mente de una abogada por borrar sus huellas. Ya me mató una vez ante la ley. Hacerlo de verdad no le molestará la conciencia en absoluto». Grace retrocedió a regañadientes mientras los tacones de Ashley resonaban en el porche. Sus instintos se habían agudizado por el hambre y la soledad. Duke permaneció junto a la ventana, silencioso pero atento. «Te vuelvo enseguida, articuló Grace. Frank asintió, con los ojos llenos de la primera esperanza que sentía en meses. «Oh, esa perra tiene más sentido común que Sondayeux», le susurró a Duke. «Eka la trajiste hasta nosotros, ¿verdad, chico yo?» Mientras Grace desaparecía entre los árboles,
La voz de Ashley llegó desde el interior de la casa. Marcus, soy yo. Tenemos un problema. Creo que alguien ha estado husmeando por la propiedad. Adelántenlo esta noche. Lo haremos esta noche. Duke se acercó a la ventana. Sus ojos ámbar reflejaban una inteligencia casi humana. Fuera lo que fuese, de donde viniera, comprendía lo que estaba en juego. El reloj ya no marcaba la hora de la noche siguiente. Se acercaba la oscuridad, a menos de 12 horas de distancia. Frank extendió la mano entre los barrotes para tocar la cabeza del perro. Vaya, parece que es ahora o nunca. Las manos de Grace Thompson temblaban al abrir las puertas de cristal del juzgado del condado de Blue Ridge. Pero algo más profundo que la supervivencia lo atrajo hacia esa voz. Un reconocimiento que trascendía a las especies. El suelo de mármol resonaba con sus pasos al acercarse al departamento de registros, con el maletín veterinario apretado contra el pecho como una armadura. «Necesito ver el certificado de defunción de Frank Morrison», le dijo a la empleada, una joven de mirada amable y hombros cansados. «Ay, pobre señor. Morrison. Qué hombre tan dulce». La empleada sacó el expediente con deficiencia de práctica. Sufrió un infarto mientras dormía, según el informe del Dr. Webb. Una forma pacífica de irse, supongo. Grace estudió el documento. Su formación médica le permitió captar detalles que otros podrían pasar por alto. La hora de la muerte fue las 3:17 a.m., pero la firma estaba fechada 2 días después. La causa de la muerte fue un paro cardíaco natural, aunque vago, cuando cualquier médico legítimo habría sido más específico. Poco se pulió en realidad caerse me hicieron por el tabla no lo voy a hallar. Arisma veo vela superior salud. Habrá específico. ¿Quién informó de la muerte?, preguntó Grace. Su nuera, Ashley Morrison. Ella se ha encargado de todos sus asuntos desde que enfermó. La voz del dependiente se convirtió en un susurro. Entre tú y yo, esa mujer se ha estado desviviendo por cuidarlo. Algunos en el pueblo dicen que debería haberlo internado en una residencia hace años, pero insistió en cuidarlo ella misma. Este hombre no solo estaba atrapado, se moría poco a poco, día a día. A Grace se le revolvió el estómago. La tapadera perfecta, contada con los detalles justos para evitar preguntas. Condujo directamente a Maple Street, a la modesta casa donde Ruth Williams había vivido durante 30 años. Ruth abrió la puerta con su bata, su cabello plateado aún con rulos. «Qué Grace Thompson, ¿qué la trae por aquí tan temprano?» «Cariño, señora Williams, necesito preguntarle sobre el señor Morrison». El rostro de Ruth se ensombreció al instante. Ese pobre hombre trabajó hasta la muerte. Si quiere mi opinión, aunque supongo que a los 82, todos tenemos que ir alguna vez. ¿Cuánto tiempo fuiste su ama de llaves? 28 años, cuando llegó la Navidad. Empezó cuando Ashley era solo un adolescente. La voz de Ruth se volvió amarga. Hasta hace 6 meses, cuando esa chica me despidió, dijo que el señor Frank ya no necesitaba que lo cuidaran, que ella podía arreglársela sola. Grace se inclinó hacia adelante. Mientras Duke se apoyaba contra los cimientos, su imponente figura bloqueando el viento de noviembre que entraba por la ventana, tomó una decisión que lo cambiaría todo. La señora Williams, ¿te pareció enfermo el señor Morrison antes de morir? Ruth guardó silencio un buen rato, jugueteando con el dobladillo de su bata. Algo no cuadra en todo esto. Grace, el señor Frank estaba muy mordaz la última vez que lo vi. Un poco olvidadizo quizá, pero nada más que cualquier hombre de su edad. Y amaba demasiado esa vieja casa como para escabullirse sin hacer ruido. ¿Qué quieres decir? Siempre decía que quería morir en su propia cama, mirando el jardín de rosas de Marta. Decía que atormentaría a cualquiera que intentara internarlo en una residencia de ancianos. A Ruth se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero Ashley, dijo, falleció esa misma noche. Tan tranquilo como se te ocurra. Ni siquiera pidió ayuda. ¿Notaste algo extraño en el comportamiento de Ashley antes de morir? No se iba. No esta noche. Nunca. Punto. Ruth miró a su alrededor como si temiera que la oyeran. Esa chica siempre fue reservada, pero hacia el final se volvió completamente paranoica. Empezó a cerrar puertas que nunca habían estado cerradas, contando sus medicamentos como si fueran monedas de oro.
Y las llamadas. ¿Qué llamadas? A altas horas de la noche, después de que el señor Frank se hubiera dormido. Conversaciones en voz baja con alguien, con una voz de hombre. Una vez la oí decir algo sobre cambiar la línea temporal y que había demasiada gente haciendo preguntas. Grace sintió que se le congelaba la sangre. ¿Oíste algo más? Algo sobre Montana. Un rancho en Montana donde nadie lo encontraría jamás. Ruth agarró a Grace del brazo de repente. ¿No crees, Grace? ¿No crees que le pasó algo al señor Frank? ¿Verdad? Antes de que Grace pudiera responder, Duke apareció en la puerta trasera. Su figura dorada era visible a través de la mosquitera. Dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios, junto con la ciudad desde la que estás mirando. Continuemos con la historia. Estaba completamente quieto, pero su mirada estaba alerta. Urgente. Ese es el viejo perro de Morrison, ¿verdad? Preguntó Ruth. De hecho, señora Williams, creo que intenta decirnos algo. Grace siguió a Duke de vuelta a Morrison's Hollow, con la mente acelerada. El pastor alemán se movía con determinación, llevándola no a la ventana del sótano, sino a la puerta principal. Él se sentó y esperó, como si le diera permiso para quebrantar la ley. La cerradura era vieja, de esas que se ceden ante una tarjeta de crédito y la paciencia. Dentro, la casa parecía un mausoleo, con muebles cubiertos de sábanas. Fotos familiares boca abajo. El persistente aroma a desuso y secretos. Duke la condujo directamente a la biblioteca, donde el retrato de Martha Morrison colgaba sobre un escritorio antiguo. Grace observó el cuadro. Una mujer de mirada tierna y sonrisa cómplice, como si hubiera esperado este momento. Los músculos de Duke se tensaron al observar el rostro tras los barrotes. El 12 de junio de 1961, susurró Grace, girando el dial de la caja fuerte oculta. Los pestillos encajaron en su sitio. Dentro había documentos que le paralizaron el corazón. El testamento real, fechado hacía apenas 2 años, lo dejaba todo al santuario de animales Blue Ridge y a la Fundación Educativa Morrison. Ashley Morrison fue mencionada una vez con una pequeña herencia y una nota: rezo para que algún día encuentre la paz que ha eludido su corazón atribulado. Pero fueron los otros papeles los que hicieron temblar las manos de Grace. Extractos bancarios que mostraban retiros sistemáticos de la cuenta de Frank. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. Historiales médicos que indicaban un patrón de aumento de dosis de medicamentos que no se ajustaba a ningún plan de tratamiento legítimo. Y al final, una carta escrita a mano por Frank. Si algo me pasa, quiero que sepas que no estoy tan confundido como a veces parezco. Ashley me ha estado poniendo algo en la comida. Puedo notar la amargura, aunque no puedo demostrarlo. El hombre era delgado como un palo, débil como un ternero recién nacido, pero sus ojos reflejaban la aguda inteligencia de alguien que lucha por sobrevivir. Han manipulado mi medicación para el corazón. Algunos días me siento fuerte, otros apenas puedo mantenerme en pie. Creo que me está envenenando lentamente mientras me roba el trabajo de mi vida. Rezo por equivocarme, pero si me encuentran muerto en circunstancias sospechosas, por favor, investiguen. La verdad importa más que mi reputación. Frank Morrison, escrito en pleno uso de sus facultades mentales el 15 de marzo de 2024. Grace aferró la carta, con la vista nublada por las lágrimas. Esta era evidencia de intento de asesinato, maltrato a ancianos y fraude que podrían condenar a Ashley a cadena perpetua. El repentino ladrido de Duke la hizo levantar la vista por la ventana de la biblioteca. ¡Tans! Vio el Mercedes de Ashley entrando en la entrada. Grace fotografió rápidamente los documentos con su teléfono. Los guardó en la caja fuerte y cerró el retrato justo cuando se abría la puerta principal. «Oh, ¿hay alguien aquí, yo?», resonó la voz de Ashley por toda la casa. Grace y Duke salieron por la puerta trasera, con el corazón latiéndole con fuerza al oír los tacones de Ashley resonar por las habitaciones de arriba. Llegaron a la arboleda justo cuando Ashley apareció en la ventana de la biblioteca, escudriñando el patio con una intensidad depredadora. Profundas arrugas dibujaban toda una vida de sonrisas, aunque ninguna adornaba sus rasgos ahora. En la ventana del sótano, Frank esperaba. Su estado había empeorado visiblemente desde la mañana. Respiraba con dificultad y tenía el color gris. «¿Lo encontraste?», susurró.
Lo encontré todo, le aseguró Grace. Señor Morrison, lo sacaremos de aquí esta noche. No, niño. Es demasiado peligroso. Ashley ha adelantado su tiempo. La oí hablar por teléfono hace una hora. Vendrán por mí al anochecer. Entonces estaremos listos para ellos. Los ojos de Frank se llenaron de lágrimas. Grace, cariño, necesito que sepas algo. En esa caja fuerte hay una carta dirigida a mi hija. Jennifer vive en Oregón, o al menos vivía allí. Ashley me dijo que Jennifer no quería saber nada de mí, que le daba vergüenza tener un padre viejo y loco. Señor Morrison, necesito que la encuentre. Dile que nunca dejé de amarla, que nunca dejé de esperar que volviera a casa. Cuéntale la verdad sobre lo que pasó aquí. Duke pegó el hocico a los barrotes gimiendo suavemente. Frank extendió la mano para acariciar la cabeza del perro. Este chico ha sido la única bondad que he conocido en meses. Bueno, lo haré, susurró el anciano, extendiendo una mano temblorosa a través de los barrotes. ¿Eres real, muchacho? No son solo mis pensamientos los que me engañan. Prométemelo, Grace. Pase lo que pase esta noche, asegúrate de que Duke esté a salvo. Es demasiado bueno como para sufrir por ayudarme. El sol se ponía sobre las montañas Blue Ridge, tiñendo el cielo de tonos ámbar y dorado. En 6 horas, Ashley regresaría con su camioneta y su plan para hacer desaparecer a Frank Morrison para siempre. Grace miró a Duke, cuyos ojos ámbar reflejaban una inteligencia y una determinación que parecían casi humanas. No vamos a permitir que eso pase, dijo en voz baja. ¿Verdad, muchacho? La cola de Duke golpeó el suelo con fuerza, un sonido como el mazo de un juez, sellando una promesa que lo cambiaría todo. Las manos de Grace temblaban al marcar el número de la descolorida placa del collar que por fin había visto en el cuello de Duke. El cuero estaba desgastado, el disco metálico rayado, pero el número de teléfono federal aún era legible. Al conectar, escuchó la voz nítida de una recepcionista del gobierno. Oficina local del FBI, División Richmond. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Duke dejó que los dedos curtidos le acariciaran el hocico. El roce era suave. Necesito hablar con alguien sobre una unidad canina desaparecida. La placa dice Perro de Servicio Federal Duke, propiedad del FBI. Una pausa. Señora, ¿puede esperar, por favor? Grace esperó, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba a Duke por la ventana de su clínica. El pastor alemán permaneció inmóvil, con sus ojos ámbar fijos en su rostro, como si pudiera oír cada palabra. Soy la agente Sarah Chen, de la unidad canina. Dijiste que encontraste a Duke. Sí, mundo. Me ha estado ayudando a investigar un caso en Blue Ridge, Virginia. Agente Chen, creo que Duke lleva trabajando en este caso más tiempo del que creíamos. Otra pausa. Más larga esta vez. Señora, necesito que me escuche con atención. Duke lleva 18 meses desaparecido. Era el líder de la Operación Tierra Hueca, una investigación federal sobre fraude de tierras rurales, dirigida a estadounidenses mayores. Su adiestrador, el agente Stevens, murió durante una vigilancia en Montana. Duke desapareció esa noche. A Grace se le heló la sangre. Montana pesió. Desesperada, la caricia de un hombre que no había sentido cariño en meses. Se llama Frank Morrison. Sí, Comos. Hemos estado rastreando una red de delincuentes que identifican a terratenientes de edad avanzada, se ganan su confianza y luego roban sistemáticamente sus propiedades mediante documentos falsificados y coacción. La operación está dirigida por una mujer llamada Ashley Morrison y su socio, Robert Mitchell. El teléfono casi se le escapa de las manos a Grace. Ashley Morrison ya está en su radar. Ha sido nuestro objetivo principal durante 2 años. El problema es que es astuta, oculta bien sus huellas, aprovecha las lagunas legales y tiene contactos en las fuerzas del orden locales. Nunca hemos podido acercarnos lo suficiente para reunir pruebas. Agente Chen, creo que Duke encontró sus pruebas. Frank Morrison, el padre adoptivo de Ashley, está vivo. Lo ha tenido prisionero, envenenándolo lentamente mientras le roba sus pertenencias. El silencio en la línea se prolongó durante varios segundos. Es imposible. Frank Morrison murió hace 6 meses. Tenemos el certificado de defunción. ¿Es falso? Está encerrado en el sótano de su propia casa.
y Ashley planea trasladarlo a Montana esta noche para matarlo. Señora, necesito que entienda algo. La voz se quebró por la emoción. Era maestro aquí mismo en Blue Ridge. 43 años. Observa cómo crecen 3 generaciones. Duke no es una unidad canina cualquiera. Fue entrenado específicamente para operaciones encubiertas, trabajando de forma independiente durante largos periodos para mimetizarse con la población civil mientras recopilaba información. Si ha estado protegiendo a Frank Morrison durante 18 meses, Grace se quedó atónita. Ha estado encubierto todo este tiempo. En cierto sentido, sí. Duke tiene lo que llamamos perseverancia en la misión una vez que se le asigna un objetivo. No se detiene hasta que el trabajo está terminado. Incluso después de que el agente Stevens fuera asesinado. Incluso después de ser herido y dado por muerto, Duke continuó la misión. Grace volvió a mirar a Duke por la ventana, viéndolo con nuevos ojos. El movimiento táctico, la forma en que la condujo hasta Frank, su habilidad para evitar que Ashley lo detectara, no fue solo instinto animal. Fue entrenamiento profesional. Agente Chen, hay algo más. Encontré pruebas en los documentos de seguridad de Frank que demuestran que Ashley lo ha estado envenenando sistemáticamente y robando su dinero. Su risa no tenía humor. Crié a esa niña de la nada, y así es como ella paga la bondad. Y hay una carta dirigida a su hija, Jennifer, en Oregón. ¿Cuál es el nombre completo de la hija? Jennifer Morrison. Frank dijo que no había hablado con él en años. Que Ashley le dijo que Jennifer se avergonzaba de él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando la agente Chen volvió a hablar, su voz estaba tensa por la emoción. Oh señora, no hay ninguna Jennifer Morrison en Oregón. A Grace se le doblaron las rodillas. ¿Cómo que Jennifer Morrison es agente federal? Lleva 3 años trabajando de incógnito, construyendo un caso contra Ashley desde dentro. Ha intentado acercarse a su padre todo este tiempo, pero Ashley le ha impedido todo contacto. Grace dio vueltas en la habitación. Frank cree que su hija lo abandonó. Lleva años con el corazón roto, pensando que ella ya no lo ama. Jennifer ha luchado por salvar la vida de su padre sin revelar su identidad. Los agudos sentidos del pastor alemán lo catalogaron todo. Cada carta falsa que Ashley le mostró a Frank. Cada cumpleaños que no acudió. Cada llamada sin contestar, Jennifer lo ha documentado todo como prueba de tortura psicológica. Grace se hundió en su silla, abrumada por la magnitud del engaño. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? Ashley Morrison es una experta en manipulación. Lleva más de una década dirigiendo esta estafa, atacando a personas mayores en 5 estados. Frank Morrison nunca fue solo una víctima. Fue su ensayo. Lleva años perfeccionando sus métodos con él. A través de la ventana, Grace vio cómo Duke se ponía alerta y se ponía tenso. Un sedán negro entraba en el estacionamiento de la clínica. Tonto monoto. Agente Chen, creo que vamos a tener compañía. Señora, tiene que salir de ahí ahora mismo. Lleve a Duke a la casa de los Morrison. Jennifer ya está en camino con un equipo táctico, pero aún les faltan 2 horas. 2 horas. El olor acre de la ropa de cama sin lavar, el hedor metálico de la sangre vieja, el olor subyacente a enfermedad. Frank llevaba un pijama que le colgaba suelto sobre su cuerpo encogido. Una camilla de metal, un cubo, frascos de pastillas desperdigados. Ashley dijo que trasladarán a Frank esta noche. Entonces tú y Duke son la única esperanza de Frank. Pero Grace, ten cuidado. Ashley Morrison ya ha matado antes. El agente Stevens no fue su primera víctima. Grace colgó el teléfono. Le temblaban las manos al coger su botiquín de emergencia. Duke ya estaba en la puerta, su lenguaje corporal denotaba urgencia. El doctor Marcus Webb, que estaba afuera, salió del sedán con el rostro sombrío. Grace lo reconoció de inmediato. Era un amigo íntimo de Ashley y el médico que había firmado el certificado de defunción de Frank. «Doctor Thompson», gritó Marcus mientras Grace se dirigía a su camioneta. «Necesito hablar con usted sobre algunas irregularidades en sus informes veterinarios recientes». A Grace se le heló la sangre. Marcus supo que había estado investigando. «Lo siento, Dr. Webb, pero tengo una llamada de emergencia. Quizás podamos hablar de esto mañana. Esto no era un sótano. Era una prisión. Me temo que no puede esperar». La mano de Marcus se dirigió al bolsillo de su chaqueta.
donde Grace pudo ver la silueta de una jeringa. Ashley Morrison le preocupan sus recientes visitas a su propiedad. Duke se colocó entre Grace y Marcus, con los pelos de punta. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. No era el sonido de una mascota, sino la advertencia de un agente de la ley altamente capacitado. «¿Qué perro tan interesante tienes ahí?», dijo Marcus, sin apartar la vista de Duke. «¿Dónde lo encontraste?». «Es un perro callejero. Lo encontré ayer». Grace intentó mantener la voz serena, pero el corazón le latía con fuerza. «Lo curioso de los perros callejeros», continuó Marcus, sacando lentamente la jeringa del bolsillo. «Suelen desaparecer tan rápido como aparecen, sobre todo cuando empiezan a causar problemas a gente buena». El gruñido de Duke se hizo más grave, su cuerpo se tensó como un resorte. Grace comprendió con total claridad que Marcus no era solo el cómplice de Ashley. Él era su matón, el que hacía que los problemas desaparecieran. «Hola, le dice a la gente que tengo demencia», continuó Frank, con la voz más fuerte, como si la presencia de Duke hubiera reavivado algo vital. «Firmaste el certificado de defunción de Frank Morrison», dijo Grace, retrocediendo hacia su camioneta. «Le ayudaste a fingir su muerte», sonrió Marcus. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Frank Morrison murió de causas naturales, insuficiencia cardíaca, punto. Muy triste, pero no raro en hombres de su edad, sobre todo cuando han estado bajo estrés. ¿Qué tipo de estrés? El estrés de ver a su hija adoptiva robarle todo lo que había ganado con su trabajo, mientras que su hija real se negaba a atender sus llamadas. Marcus dio un paso más. El estrés de saber que todos a los que amaba lo habían abandonado. Es suficiente para romperle el corazón a cualquier hombre. Grace golpeó su camioneta con la espalda. Duke se movió para protegerla. Su entrenamiento anuló cualquier instinto de supervivencia. «¿Sabe qué me parece interesante, doctor Thompson?», Marcus continuó. «La condición cardíaca de Frank Morrison se ha mantenido notablemente estable durante meses, hasta hoy. Cuando sus niveles de estrés se dispararon repentinamente, casi como si alguien le hubiera dado esperanza y luego la hubiera destrozado. Acá dice que estoy en un lugar elegante en Richmond recibiendo la mejor atención médica posible». La jeringa brillaba a la luz de la tarde. «Yo sé un ante». Grace se dio cuenta con horror de que Marcus no solo estaba allí para amenazarla, sino para matarla, y luego usar su muerte para quebrantar por completo el espíritu de Frank. «Ashley no quiere lastimar a Frank», dijo Marcus en voz baja. «Solo quiere que lo deje ir, que deje de luchar. Pero mientras gente como tú siga llenándole la cabeza de falsas esperanzas, seguirá aferrándose a la vida». Los músculos de Duke se tensaron, listos para atacar. Grace podía ver el cálculo en sus ojos. Estaba sopesando las probabilidades, planeando su movimiento. «Lo que pasa con las falsas esperanzas», dijo Grace, mientras su mano encontraba la manija de la puerta, «es que a veces resultan ser reales». Abrió la puerta de la camioneta de un tirón justo cuando Duke se abalanzó sobre Marcus, apretando con fuerza la muñeca del hombre. La jeringa voló por los aires, estrellándose contra el asfalto. Grace aceleró el motor. Duke saltó al asiento del copiloto mientras Marcus se tambaleaba hacia atrás, agarrándose el brazo sangrante. «El hueco de Morrison yo», le dijo Grace a Duke mientras se alejaban a toda velocidad. Negó con la cabeza. «La verdad es que a veces olvido cosas. ¿Qué hombre de mi edad no lo hace? Pero no estoy loco. Y que tenemos que avisar a Frankie». Los ojos ámbar de Duke se encontraron con los de ella, y por un instante juró que lo vio asentir tras ellos. Marcus ya estaba hablando por teléfono. Su voz se oía por todo el estacionamiento. «Ashley, tenemos un problema. El veterinario lo sabe todo. Mueve al viejo ya. Esta noche no puede esperar. Hoy 4:30 p.m. La camioneta de Grace derrapó en la entrada de Morrison justo cuando el Mercedes de Ashley desaparecía en la curva hacia el pueblo. Duke saltó del asiento del copiloto antes de que el vehículo se detuviera por completo. Sus fuertes piernas lo llevaron directo a la ventana del sótano. «Frank», llamó Grace en voz baja, dejándose caer de rodillas junto a los barrotes oxidados. «Tenemos que sacarte de aquí ya. Ashley sabe que la estamos siguiendo». El rostro de Frank apareció entre las sombras, más demacrado que nunca. Respiraba con dificultad. Cada palabra era un esfuerzo. «Grace, hija, no deberías haber regresado.
Esa mujer es más pesada que una gallina mojada y el doble de peligrosa. Señor Morrison, hablé con el FBI. Duke no es un perro cualquiera. Lleva casi 2 años trabajando de encubierto investigando los crímenes de Ashley. Todavía no. No. Frank abrió mucho los ojos al mirar a Duke, que permanecía inmóvil, con su mirada ámbar alerta y concentrada. Un perro federal. ¿Qué demonios? Eso explica por qué eres más listo que la mayoría de la gente que conozco. Vaya. Recuerdo. Verano de 2018. El aire acondicionado del despacho de Ashley zumbaba mientras ella extendía documentos sobre la mesa de la cocina de Frank. A sus 77 años, Frank seguía leyendo cada línea con atención, pero la jerga legal le daba vueltas ante sus ojos cansados. «Es solo una directiva médica, papá», dijo Ashley con paciencia. «Por si te pasa algo. Me da la autoridad para tomar decisiones sobre tu atención». Frank dudó, con el bolígrafo sobre la línea de la firma. «Ashley, cariño, todavía no estoy listo para ceder el control de mis asuntos. Puede que me esté haciendo mayor, pero sigo estando lúcido». «Claro que sí». La sonrisa de Ashley era cálida, practicada. «Es solo una precaución. Ya sabes cómo son los abogados con el papeleo». En fin, Duke rodeó la pequeña ventana del sótano, con sus ojos entrenados observando rutas de escape, puntos débiles, ventajas tácticas. Lo que Frank no vio fueron las páginas adicionales enterradas en la pila de documentos, que le otorgaban a Ashley poder notarial sobre todo su patrimonio, el derecho a vender sus propiedades y el control sobre su tratamiento médico. La voz de Marta resonó en su memoria desde su lecho de muerte. «No confíes en Ashley, Frank. No es la niña que salvaste». Pero Frank había desestimado la advertencia de su esposa como un delirio por los analgésicos. Ahora, firmando los papeles que eventualmente lo encarcelarían, alejó la duda que lo atormentaba. «Listo», dijo, dejando el bolígrafo. «Aunque le pido a Dios que nunca tengas que usarlo». Ashley recogió los documentos con una satisfacción apenas disimulada. «No te preocupes, papá. Me encargaré de todo». Hoy, 17:0 mientras Grace trabajaba frenéticamente para encontrar la manera de entrar al sótano, Duke había desaparecido por un lateral de la casa. Podía oírlo moverse con determinación. El sonido de algo al ser arrastrado, un golpe sordo y luego silencio. Cuando reapareció llevaba una vieja palanca en la boca, meneando la cola con lo que solo podía describirse como orgullo. «¿Dónde la encontraste?», se maravilló Grace, tomando la herramienta oxidada. «No importa, no quiero saberlo». Algo en lo profundo de su memoria genética reconocía el plan de una operación encubierta que había salido mal. La palanca encajaba perfectamente entre el marco de la ventana y los cimientos. Años de clima de Virginia habían debilitado el mortero, y con la ayuda de Duke empujando desde afuera, mientras Frank tiraba desde adentro, lograron ensanchar la abertura lo justo. «No he estado tan delgado desde la prepa», dijo Frank con voz entrecortada mientras Grace lo ayudaba a atravesar el estrecho espacio. Sus piernas se doblaron al instante. 18 meses de confinamiento le habían robado la fuerza. Duke se colocó como una muleta viviente, sosteniendo el peso de Frank con su fuerte espalda. Juntos, se dirigieron a la camioneta de Grace. La respiración de Frank se hacía más dificultosa a cada paso. «Necesitamos llevarte a un hospital», dijo Grace, notando su tez grisácea y su ritmo cardíaco irregular. «No hay hospitales», jadeó Frank. «Ashley tiene amigos allí. La doctora Webb simplemente me declarará incompetente y me enviará de vuelta con ella». Retrospectiva. Octubre de 2023. Frank estaba sentado en la oficina de la doctora Webb, confundido y asustado, y los episodios empeoraban. Momentos en los que su mente parecía nublarse, en los que tareas sencillas se volvían imposibles. «¿Tienes hambre, chico?», preguntó Frank, aunque claramente no tenía comida que ofrecer. «Conozco la sensación. Eco es normal para tu edad, Frank, le aseguró el Dr. Webb, tomando notas que Frank no podía leer. «Está un ligero deterioro cognitivo. Nada de qué preocuparse. Pero quizá deberías considerar dejar que Ashley se encargue de más asuntos cotidianos». Lo que Frank no sabía era que los suplementos vitamínicos que Ashley le había estado añadiendo al café de la mañana
contenían una mezcla cuidadosamente calculada de sedantes y fármacos que alteraban el ánimo. La confusión, los lapsus de memoria, la creciente dependencia, todo era inducido químicamente. «Eco quizás tenga razón yo», murmuró Frank ese día, viendo cómo sus manos, antes firmes, temblaban al intentar firmar un cheque. «Ego quizás me estoy volviendo loco. Doctor». El recetario de Webb no contenía medicamentos ese día, solo una llamada a Ashley para confirmar que su plan funcionaba a la perfección. Hoy, a las 5:45 p.m., Grace condujo hacia las afueras del pueblo, pensando en las opciones. El FBI aún estaba a horas de distancia. La policía local estaba comprometida, y Frank necesitaba atención médica inmediata. Duke iba en el asiento trasero, con la vista constantemente escudriñando el camino. «Esa chica me ha dado raciones de prisión lo justo para seguir respirando, no lo suficiente para mantenerme fuerte». «Señor Morrison, necesito preguntarle algo importante», Grace dijo. «Era su hija Jennifer. ¿Tiene alguna forma de contactarla directamente?» El rostro de Frank se contrajo de un dolor que no tenía nada que ver con su condición física. «Jennifer no me ha hablado en 3 años. Niña, puntos. Ashley me enseñó las cartas, cosas horribles sobre lo avergonzada que estaba de su padre viejo y loco, sobre cómo no quería volver a verme nunca más. Esas cartas eran falsas», dijo Grace con dulzura. «Jennifer está viva y bien, y ha estado intentando salvarte». Frank la miró con incredulidad. «Eso es imposible. Ashley me mostró la esquela del periódico de Oregón. Mi pequeña murió en un accidente de coche». «No está muerta, señor Morrison. Es del FBI. Ha estado trabajando de incógnito para construir un caso contra Ashley». El silencio que siguió solo fue roto por la respiración entrecortada de Frank. Se oyeron pasos crujidos en lo alto. Duke agachó las orejas mientras se fundía con las sombras junto a los cimientos. Luego, lentamente, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas curtidas. «Mi Jennifer está viva. No me odia. Ella te ama más que a la vida misma. Cada día has estado prisionero. Ella ha estado luchando por liberarte». El repentino ladrido de Duke interrumpió el emotivo momento. En el espejo retrovisor, Grace vio camionetas negras acercándose rápido, demasiado rápido para ser casualidad. La llamada de Ashley. 17:50. «Robert, lo sacaron». La voz de Ashley era gélida mientras paseaba por su habitación de hotel. «El veterinario y ese maldito perro liberaron al anciano. ¿Dónde están ahora?» La voz de Robert Mitchell resonó por el altavoz. «Marcus los está rastreando. No pueden haber ido muy lejos. Frank está demasiado débil para viajar». La risa de Ashley no era cálida. «Esto sí que funciona mejor. Un accidente de coche en una carretera de montaña. Los 3 muertos, mucho más limpios que en el plan Montana. ¿Qué hay de la investigación del FBI?» «¿Qué investigación?» A través del suelo se oía la voz de Ashley, fría y calculadora. «Ega Marcus traerá la camioneta mañana por la noche. Que se sepa, Frank Morrison lleva muerto 6 meses. Un anciano confundido que deambula por ahí, afirmando ser alguien que ya ha sufrido una crisis nerviosa. Trágico, pero no infrecuente. Y el perro, un perro callejero rabioso que atacó al veterinario y causó el accidente. A veces la naturaleza se encarga de los problemas por sí sola. Hoy en día, 18:0. La camioneta de Grace ascendía por las laderas de Blue Ridge mientras el atardecer teñía las montañas de tonos ámbar y dorado. Tras ellos, las camionetas negras ganaban terreno. Sus motores rugían en la creciente oscuridad. «Hay una estación de guardabosques a unos 8 kilómetros más adelante», dijo Grace, pisando a fondo el acelerador. «Si logramos llegar». El primer disparo destrozó su ventana trasera. Duke se colocó inmediatamente sobre Frank, quien había perdido el conocimiento por el estrés y el agotamiento, para protegerlo. «Eka no intentan detenernos ello», pensó Grace con horror. «Montana Ranch es un lugar remoto, sin vecinos. ¿E intentan sacarnos de la carretera? Eso pronto nos soluciona esa pronto».
La carretera de montaña se curvaba peligrosamente al frente, con una barandilla que parecía más decorativa que funcional. Abajo se extendía un precipicio de 30 metros hacia el valle. El rugido de Duke llenó la cabina al oírse otro disparo, destrozando la rueda trasera izquierda. La camioneta empezó a derrapar. Grace luchaba por mantener el control mientras se acercaban a la curva más pronunciada de la montaña. Por el retrovisor, vio a Marcus Webb asomado a la ventanilla del copiloto de la camioneta delantera, con el rifle en alto, listo para disparar. Su rostro estaba desencajado por la determinación. Ya no se trataba de dinero ni de propiedades. Se trataba de sobrevivir. «Te aguantau», susurró Grace, tomando una decisión que los salvaría a todos o los mataría al instante. En lugar de resistir el derrape, lo aprovechó, dejando que la camioneta girara completamente para enfrentarse a sus perseguidores. Por un instante, los dos vehículos corrieron uno hacia el otro en una carrera mortal. Duke ladró una vez, seco y autoritario, y Grace lo entendió. En el último segundo, giró bruscamente el volante a la derecha, haciendo que la camioneta se estrellara contra un hueco entre los árboles que solo la perspicaz mirada de Duke había avistado tras ellos. La camioneta de Marcus no pudo frenar a tiempo. Sin preguntación. El viejo tonto tendrá un accidente y se acabará nuestro problema. Atravesó la barrera de seguridad y desapareció en el valle, con los faros girando como estrellas fugaces antes de apagarse para siempre. Frank abrió los ojos de golpe al ver que la camioneta se detenía en un claro. «Grace, ¿qué ha pasado?» «Estamos a salvo», dijo, aunque le temblaban las manos incontrolablemente. «Duke nos salvó a todos». El pastor alemán la miró con esos ojos ámbar que parecían albergar la sabiduría de siglos. A lo lejos, las sirenas finalmente se acercaban. No eran los funcionarios locales corruptos de Ashley, sino agentes federales que se apresuraban a terminar lo que Duke había comenzado hacía 18 meses. Cuando el primer helicóptero del FBI apareció sobre la cresta, Frank extendió la mano para acariciar la cabeza de Duke con dedos temblorosos. «Un buen chico», susurró. Marta siempre decía que el Señor obra de maneras misteriosas, pero esta vez nos envió un ángel de 4 patas. La cola de Duke golpeó el asiento una vez, un sonido como el de una promesa finalmente cumplida. El helicóptero del FBI aterrizó en el claro, justo cuando la camioneta que quedaba de Ashley Morrison coronaba la colina, con sus faros atravesando el crepúsculo de la montaña como ojos vengativos. La agente Jennifer Morrison fue la primera en saltar del avión, con el arma desenfundada y el rostro convertido en una máscara de control profesional que apenas ocultaba 3 años de emociones reprimidas. «Oh, papayo», la voz de un hombre respondió. «¿Y el testamento?» Ya lo habían cambiado. La palabra se le escapó de la garganta al ver a Frank desplomado en la camioneta de Grace, con el rostro gris por el agotamiento y la conmoción. Frank abrió los ojos de par en par, incrédulo. La mujer que se acercaba se parecía a su Jennifer. Los mismos ojos verdes, la misma mandíbula decidida, pero llevaba una placa federal y se movía con la seguridad de quien lleva la autoridad como una segunda piel. «Jennifer, mi niña». Se le quebró la voz. Pero Ashley dijo, «Era el accidente. Estabas muerta». «No. Estoy aquí, papá. Estoy viva y he luchado para salvarte todos los días». Jennifer enfundó su arma y se arrodilló junto a la camioneta. Su compostura entrenada finalmente se quebró. «Siento mucho que haya tardado tanto». Duke se colocó entre la reunión familiar y la camioneta que se acercaba con el pelo erizado. Incluso en ese momento de triunfo, sus instintos gritaban peligro. Ashley salió del vehículo con las manos en alto, su expresión adoptando una inocencia calculada. «Gracias a Dios que están todos a salvo. He estado buscando a papá por todas partes. Cuando encontré su sótano vacío, me aterroricé de que le hubiera pasado algo». Es increíble lo que firma un anciano confundido cuando está desesperado por su medicación para el corazón. «Eka, deja de fingir, Ashley, dijo Jennifer, levantándose para encarar a la mujer que había atormentado a su padre. «O sea, acabó. Lo tenemos todo, los documentos falsificados, los registros bancarios, la evidencia médica del envenenamiento sistemático». La máscara de Ashley se deslizó por un instante, revelando al depredador frío que se escondía debajo. Luego,
La actuación se reanudó, con lágrimas corriendo por sus mejillas con precisión practicada. Jennifer, cariño, no sé qué mentiras te han estado contando, pero tu padre ha estado muy enfermo. Los episodios de demencia, los delirios paranoicos. El Dr. Webb y yo hemos estado intentando protegerlo de... ¿Qué? La voz de Jennifer era mortalmente silenciosa. Ha estado alegando que intento hacerle daño, que le he robado el dinero. La semana pasada, me acusó de envenenar su comida. La voz de Ashley se quebró de forma convincente. Ha sido desgarrador ver a un hombre tan brillante perder la cabeza. Frank se enderezó con dificultad y Duke se movió de inmediato para sostenerlo. Duke esperó a que las voces se apagaran antes de volver a la ventana. Miente Jennifer. Cada palabra es mentira. Puede que sea viejo, pero no estoy loco. Claro que no estás loco, papá. La voz de Jennifer se suavizó al dirigirse a su padre, y luego se endureció al volverse hacia Ashley. Pero lo estás, ¿verdad, Ashley? Lo suficientemente loca como para creer que podría salirte con la tuya con un asesinato. Ashley entrecerró los ojos. Asesinato, Jennifer. Tu padre está ahí sentado, vivísimo. ¿De qué asesinato hablas? Agente Stevens, dijo Jennifer en voz baja. Mi compañero, tu gente lo mató en Montana hace 18 meses. El claro quedó en silencio, salvo por los motores del helicóptero enfriándose y el gruñido sordo de Duke. La actuación de Ashley flaqueó al darse cuenta de cuánto sabía realmente el FBI. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz carecía de convicción. Nunca he estado en Montana. El rancho Mitchell, a 65 kilómetros de Billings, es tuyo a través de una empresa fantasma llamada Hollow Holdings. El rostro de Frank estaba pálido. Mañana por la noche, susurró Frank. Señor, ayúdame. Ahí es donde llevas a tus víctimas, cuando se convierten en demasiados problemas para manejarlos localmente. Grace observó cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Su formación veterinaria le hacía percibir con nitidez los sutiles cambios en el lenguaje corporal de Ashley. La mujer se enroscaba como una serpiente preparándose para atacar. «Jennifer», gritó Grace en voz baja. Tenía algo en la mano. ¿Qué? La fachada de Ashley finalmente se derrumbó por completo. Las lágrimas cesaron. No. El temblor cesó. Y lo que emergió fue algo frío y calculador que intensificó el gruñido de Duke. «Poco estúpido, sentimentaleció», gruñó Ashley. «Y 3 años he esperado a que abandonaran esta ridícula investigación. 3 años he visto a ese viejo inútil aferrarse a la vida cuando debería haber tenido la decencia de morir de forma natural». Frank se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Ashley, cariño, te quise como a mi propia hija. Te lo di todo. Tú no me diste nada». La voz de Ashley se elevó hasta convertirse en un grito. «Tomaste a una niña rota e intentaste arreglarla con tu patética bondad. Mañana por la noche me llevan a morir. Tú y esa santurrona esposa tuya, siempre predicando sobre el amor, la familia y haciendo lo correcto. ¿Sabes qué es lo correcto? Frank, lo correcto es aprovechar lo que puedas antes de que la vida te lo arrebate». Jennifer se acercó un paso más, llevando la mano a su arma. «Ashley Morrison, estás arrestada por intento de asesinato, maltrato a personas mayores, fraude y conspiración». «No lo creo». La mano de Ashley emergió de su chaqueta, sosteniendo una pequeña pistola. «Verás, Jennifer, llevo mucho tiempo planeando este momento. Tu padre va a sufrir un trágico infarto justo delante de ti, provocado por el estrés de este enfrentamiento. O estarás tan angustiado que cometerás un error táctico y me veré obligado a defenderme». Levantó el arma hacia Frank, pero Duke ya estaba en movimiento. El pastor alemán se lanzó por los aires, con la precisión de su entrenamiento federal, y sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre la muñeca de Ashley, justo cuando ella apretó el gatillo. El disparo se desvió, destrozando el parabrisas de la camioneta. Duke presionó el hocico contra los barrotes, emitiendo un suave gemido que, de alguna manera, transmitía lo que las palabras no podían expresar. Ashley gritó de dolor y rabia cuando el peso de Duke la derribó, pero logró mantener el arma en su lugar. «Quítenlo de encima», gritó, intentando girar el arma para dispararle a Duke a quemarropa. Grace agarró la palanca de la caja de la camioneta y la golpeó con fuerza en el codo de Ashley. El arma voló hacia la maleza, mientras el brazo de Ashley se relajaba.
Su grito de dolor resonó por las montañas. Jennifer se abalanzó sobre ella de inmediato, y las ataduras de plástico aparecieron en sus manos con profesional eficiencia. Pero Ashley no había terminado. ¿Crees que esto ha terminado?, jadeó, con el rostro deformado por el dolor y el odio. ¿Crees que arrestarme resuelve algo? Hay otros, Jennifer, toda una red de gente que soluciona problemas como tu patético padre. Frank se puso de pie con dificultad, sostenido por Duke y Grace. Su voz, al hablar, transmitía la autoridad de un hombre que había pasado 40 años enseñando el bien del mal. Ashley, no te equivocas en nada, dijo en voz baja. Y que intenté arreglarte, pero ahora me doy cuenta de que nunca te rompiste. Ya eras exactamente lo que elegiste ser. Ya no estás solo. Los ojos de Frank se llenaron de lágrimas. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que te fallé de la peor manera posible. Te enseñé que el amor era debilidad, que la bondad era algo para explotar. Debí haberte mostrado consecuencias en lugar de un perdón eterno. La risa de Ashley fue amarga. Ay, ahora me vas a dar un sermón desde tu superioridad moral. No, hija. Te voy a perdonar una última vez, y luego dejaré que la ley se encargue de lo que el amor no pudo arreglar. Las palabras impactaron a Ashley más fuerte que cualquier golpe físico. Por un instante, su máscara se desvaneció por completo, revelando algo que alguna vez pudo haber sido una niña perdida. Luego la dureza regresó, más fría que nunca. Aguarda tu perdón, viejo. De todas formas, nunca lo quise. Jennifer ayudó a Ashley a ponerse de pie, manteniendo su profesionalidad a pesar de la naturaleza personal de la confrontación. Ashley Morrison, tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal. Mientras Miranda continuaba escribiendo, Frank se hundió pesadamente en la camioneta de Grace. La adrenalina finalmente se le había pasado. Duke se apretó contra sus piernas de inmediato, ofreciéndole calor y consuelo. Ese perro tiene más corazón que la mayoría de los humanos en esta tierra. Al anochecer sobre Morrison's Hollow, Duke comenzó a planear. Papá, tenemos que llevarte a un hospital, dijo Jennifer, terminando con Ashley y dirigiendo su atención a su padre. El equipo médico necesita evaluar los daños causados por el envenenamiento. Frank asintió débilmente y luego miró a su hija con ojos llenos de asombro. Jennifer, cariño, pensé que te había perdido para siempre. Ashley me enseñó cartas, certificados de defunción. Lo sé, papá, decía Honda. Sé todo lo que te hizo. Llevamos 3 años construyendo este caso, documentando cada mentira, cada manipulación. La voz de Jennifer se quebró un poco. Quise contactarte tantas veces, pero necesitábamos que creyera que te había aislado por completo. Lo más difícil no fue el sótano, susurró Frank. Fue pensar que ya no me querías. Nunca dejé de quererte. Ni por un segundo. Jennifer se arrodilló junto a la camioneta, tomando las manos curtidas de su padre entre las suyas. Cada día que no podía llamarte. Cada cumpleaños que no podía visitarte. Faltaban 24 horas para la noche del día siguiente. Tenía trabajo que hacer. Diciembre de 1987. Orfanato Santo. Cada día festivo que pasaba sola, todo era para asegurarme de poder salvarte. Duke gimió suavemente, hundiendo la cabeza bajo la mano libre de Frank. El anciano esbozó una débil sonrisa. ¿Sabes qué, Jennifer? Creo que tu compañero podría habernos salvado a todos. Dios obra de maneras misteriosas. Pero esta vez, envió a un pastor alemán. Mientras el equipo médico del FBI llegaba y evaluaba el estado de Frank, subieron a Ashley a un vehículo de transporte por la ventana. Sus ojos se encontraron con los de Frank por última vez. Esto no ha terminado, articuló en silencio. El gruñido de Duke sugería su desacuerdo. Hospital Regional Blue Ridge. 2330H. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo mientras Frank Morrison yacía en la unidad de cuidados intensivos, con sus curtidas manos conectadas a más cables y tubos de los que parecían posibles para un solo cuerpo humano. Duke permaneció en vela bajo la ventana, rechazando todos los intentos del personal del hospital por sacarlo. El envenenamiento sistemático le ha causado graves daños a su sistema cardiovascular. La doctora Patricia Hayes le explicó a Jennifer con la voz cargada de preocupación profesional. Durante meses,
Le administró un cóctel de medicamentos que imitan los síntomas de la demencia mientras debilitaban lentamente su corazón. El tejido muscular muestra signos de toxicidad prolongada. Mary's, Richmond. Jennifer apretó los puños. ¿Se recuperará? Es demasiado pronto para saberlo. A su edad, con este nivel de daño orgánico, el Dr. Hay se desvaneció con la insinuación clara. Las próximas 48 horas serán críticas. A través de la mampara de cristal, Jennifer observó a su padre dormir entrecortadamente, con la respiración asistida por máquinas. El hombre fuerte que le había enseñado a montar en bicicleta, que la había acompañado al altar en su primera boda, que la había sostenido en cada pesadilla de su infancia, ahora parecía frágil como un papel viejo. Los ojos ámbar de Duke no se apartaban del rostro de Frank, como si el perro pudiera devolverle la salud a su pareja con pura devoción. El hueco de Morrison, Midnight Grace, se encontraba en la biblioteca de Frank, rodeado de cajas con pruebas que contaban la historia de un engaño de décadas. Ruth Williams había llegado con una llave que Frank le había dado años atrás, lo que los condujo a un compartimento oculto detrás de la estantería. Él lo sabía, dijo Ruth en voz baja, sosteniendo un diario de cuero con la cuidadosa letra de Frank. Mira estas anotaciones. Lo documentó todo. Cada vez que Ashley lo manipulaba, cada incidente sospechoso, cada momento en que dudaba de su propia cordura. Grace leyó por encima del hombro de Ruth, conmocionándose con cada anotación. 15 de marzo de 2023. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo mientras Frank Morrison caminaba por el pasillo de la institución. Ashley insistió en que firmara unos papeles para mi propia protección. No reconocí al abogado cuando le hice preguntas. Ashley se enojó. Dijo que estaba siendo paranoica. ¿Me estoy volviendo loca o hay algo mal? 22 de mayo de 2023. Descubrí que habían manipulado mi medicamento para el corazón. Las pastillas tenían un aspecto diferente. Me supo amargo. Confronté a Ashley, pero me dijo que la farmacia había cambiado de proveedor. Lloró y dijo que le dolía que no confiara en ella. Me disculpé. 8 de septiembre de 2023. Intenté llamar a Jennifer hoy. Ashley dijo que el número estaba desconectado, que Jennifer se había mudado y no quería que tuviera su nueva información de contacto. Me parte el corazón. ¿Qué hice para perder a mi hija? Sabía que Ashley mentía, pero ella le hizo dudar de sí mismo, susurró Grace. Destruyó sistemáticamente su confianza en sus propias percepciones. La voz de Ruth estaba llena de lágrimas. La mano de su esposa, Marta, estaba entrelazada con la suya. Habían intentado tener hijos durante 15 años, con abortos espontáneos, adopciones fallidas, desamores tras desamores. Ese dulce hombre pasó 18 meses pensando que se estaba volviendo loco, pensando que su propia hija lo había abandonado. Todo mientras Ashley lo mataba lentamente. Centro de Detención Federal, Richmond. 100 a.m. Ashley Morrison estaba sentada en la sala de interrogatorios, con su ropa de diseñador arrugada y su cabello perfectamente peinado y despeinado, pero su mirada permanecía aguda y calculadora. Frente a ella, la agente Sarah Chen extendía sobre la mesa metálica fotografías de víctimas mayores de 5 estados. 18 víctimas, Ashley. 18 personas mayores que confiaron en ti, que te recibieron en sus vidas, que murieron en circunstancias sospechosas tras ceder sus propiedades. Ashley examinó las fotos con absoluta objetividad. No conozco a ninguna de estas personas. Margaret Walsh, de 79 años, Montana, fue encontrada muerta en su rancho tras ceder sus 400 acres a Hollow Holdings. Causa de la muerte, insuficiencia cardíaca. Pero el informe toxicológico mostró niveles elevados de digitalis en su organismo. Harold Brennan, de 84 años, Virginia Occidental, heredero de una mina de carbón, falleció en un incendio sospechoso en su casa tras traer sus derechos mineros. Su fallecimiento ocurrió 3 días después de informar a sus vecinos que iba a cambiar su testamento. El agente Chen continuó con las fotografías, cada una representando una vida truncada por la avaricia. A sus 52 años, Frank casi había perdido la esperanza. El patrón es siempre el mismo. Ashley, identificas a personas mayores con propiedades valiosas y sin familia cercana. Te gana su confianza, las aíslas de sus redes de apoyo y luego las envenena sistemáticamente mientras les roba sus bienes. La expresión de Ashley no cambió.
Pruébalo. Ya tenemos el testimonio del Dr. Webb a cambio de una sentencia reducida. El historial financiero de Robert Mitchell muestra pagos de Hollow Holdings, tu propia computadora, que contenía perfiles detallados de posibles víctimas. Marcus estaba de Ville, dijo Ashley finalmente. O desarrolló conciencia en el peor momento posible. Además, está vivo, lo cual es más de lo que podemos decir del agente Stevens. ¿Recuerdas al agente Stevens, verdad? El compañero original de Duke. Por primera vez, la compostura de Ashley se quebró un poco. No sé de qué hablas. Montana. Hace 18 meses, Stevens estaba acercando demasiado a tu operación. Lo mandaste matar. Luego intentaste eliminar a Duke, pero el perro sobrevivió, y desde entonces ha estado construyendo un caso en tu contra. Ashley se recostó en su silla, con una fría sonrisa en los labios. La habían devuelto 3 veces, explicó la hermana Catherine con la voz cargada de pesar. ¿Quieres saber la verdad sobre Frank Morrison? Era un viejo patético que se tragaba todas mis mentiras. Viví 23 años en esa casa, viéndolo jugar al noble patriarca, mientras su preciosa esposa me miraba como si fuera un conejo. Martha Morrison intentó proteger a su marido de ti. Martha Morrison era una bruja santurrona que envenenó a Frank contra mí desde el primer día. Sabía lo que era y me odiaba por ello. Bueno, ¿sabes qué? La sobreviví. Y también lo habría sobrevivido a él, si tú no hubieras interferido. El agente Chen se inclinó hacia adelante. ¿Qué? ¿Qué eras exactamente, Ashley? Lo suficientemente inteligente como para tomar lo que quería en lugar de esperar a que la gente me lo diera por lástima. La voz de Ashley se alzó con años de rabia contenida. ¿Sabes lo que es ser el caso de Caridad, la niña rota que los buenos cristianos acogen para sentirse mejor? Nunca fui su hija. Era su proyecto. Así que decidiste matarlo. Yo decidí dejar de fingir que estaba agradecida por las obras de su mesa. Esa granja, ese dinero, ese respeto que inspiraba en la comunidad. Ashley ya tiene 7 años. Ha estado con nosotros desde que tenía 3. Las otras familias, me lo gané fingiendo amarlo durante 23 años. Lo merecía más que una hija que ni siquiera se molestó en visitarlo. La sala de interrogatorios quedó en silencio. El agente Chen recogió las fotografías, estudiando el rostro de Ashley. De verdad no sientes nada, ¿verdad? Ni remordimiento, ni culpa, ni reconocimiento de haber destruido vidas inocentes. Ashley se encogió de hombros. Compadecerse de las víctimas es malo para el negocio. Hospital Regional Blue Ridge 30A. El estado de Frank se deterioró rápidamente en la madrugada. Su ritmo cardíaco se volvió cada vez más irregular y sus niveles de oxígeno descendieron peligrosamente. Jennifer le tomó la mano mientras el personal médico trabajaba frenéticamente a su alrededor. «Papá, por favor, no me dejes», susurró. «Ahora no, cuando por fin te tenga de vuelta». Duke, de alguna manera, había burlado la seguridad del hospital y ahora yacía pegado a la cama de Frank. Su cálido cuerpo le proporcionaba un consuelo que ninguna máquina podía ofrecer. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Cuando Frank abrió los ojos, lo primero que vio fue el fiel rostro del perro. ¿Está Duke a salvo? La voz de Frank era apenas un susurro. «Está aquí, papá. No se irá a ninguna parte». La mano curtida de Frank encontró la cabeza de Duke, sus dedos enredándose en el pelaje dorado. «Buen chico. Cumpliste tu promesa, ¿verdad? Trajiste a mi niña a casa. Papá, guarda fuerzas. Los médicos dicen que Jennifer». Frank la apretó con fuerza en la mano, con una fuerza sorprendente. «Necesito que sepas que nunca perdí la esperanza. Incluso cuando Ashley me mostró esas cartas, incluso cuando dijo que estabas muerta, en el fondo sabía que mentía». Las lágrimas corrían por el rostro de Jennifer. Debería haber actuado antes. Debería haber encontrado la manera de sacarte de ahí sin arruinar la investigación. «No, cariño. Hiciste exactamente lo que tenías que hacer». Le resultaba difícil manejarla. A través de la ventana de la sala común, Frank la vio de inmediato. «No solo me salvaste a mí, sino a todas esas personas a las que Ashley habría hecho daño». La respiración de Frank se volvía cada vez más dificultosa. La granja,
Quiero que sepas que ahora es tuya. De verdad tuya. El testamento que escribí antes de Ashley. Te lo deja todo a ti y al santuario de animales. Papá, por favor. Y Duke. Duke se puede quedar, ¿no? Se ha ganado su jubilación. Jennifer miró al perro, cuyos ojos ámbar reflejaban una inteligencia y una lealtad que trascendían las especies. Claro que sí. Mientras él quiera, Shobo. Frank sonrió débilmente. Marta siempre decía: Edo el Señor obra de maneras misteriosas. Esta vez nos envió un ángel de 4 patas. El monitor cardíaco empezó a pitar con más urgencia. Frank cerró los ojos y su respiración se volvió superficial e irregular. «Eo papá». La voz de Jennifer se quebró. «Eo papá, quédate conmigo». Una niña pequeña, de cabello rubio alborotado, estaba sentada sola en un rincón, arrancando metódicamente las páginas de un libro ilustrado. Duke gimió suavemente, acercándose a Frank como si intentara compartir su propia fuerza vital con el anciano que se había convertido en su todo. A lo lejos, el amanecer despuntaba sobre las montañas Blue Ridge, pintando el cielo y entrelazando sombras de esperanza y tristeza. Amanecer en el Hospital Regional Blue Ridge. El pitido urgente del monitor cardíaco llenó la unidad de cuidados intensivos, mientras el personal médico entraba apresuradamente en la habitación de Frank. Jennifer aferró la mano de su padre mientras Duke presionaba su cuerpo contra la cama del hospital, negándose a moverse, incluso mientras las enfermeras trabajaban a su alrededor. «Lo estamos perdiendo, doctor», gritó Hayes, preparando el desfibrilador. «Listo, punto». La descarga eléctrica hizo que el frágil cuerpo de Frank se arqueara, pero el monitor solo mostraba una línea plana. El vino de Duke subió hasta convertirse en un aullido que pareció resonar por toda la enfermería. De nuevo, el doctor Hayes ordenó: «Listo». Otra descarga. Esta vez, el monitor parpadeó un instante, luego otro. Débil, pero constante. Los ojos de Frank se abrieron de golpe y sus primeras palabras fueron apenas un susurro. «Oh, el buen Dios aún no ha terminado conmigo». Otros niños la habían dado a luz. «¿Qué pasó con sus padres?», preguntó Marta. «Sobredosis de drogas». Jennifer sollozó de alivio, apretando la mano de su padre contra su mejilla. «Eo papá, nos mataste del susto. Ahora no puedo librarme tan fácilmente», consiguió decir Frank, con la voz cada vez más fuerte. «Oh, ya es demasiada vida por vivir». 6 semanas después, el hueco de Morrison. La vieja granja se había transformado. Jennifer se había tomado una licencia del FBI para supervisar la recuperación de su padre, y la casa que había sido una prisión durante 18 meses ahora estaba llena de risas y vida de nuevo. Ruth Williams había regresado como compañera en lugar de ama de llaves, y su presencia traía consigo una calidez que había faltado durante años. Frank estaba sentado en el porche, en su mecedora favorita, con el color recuperado y los ojos brillantes, con un propósito renovado. Duke yacía a sus pies, contento, pero siempre atento. Su servicio federal había concluido oficialmente con todos los honores. «¿Sabes lo que aprendí en ese sótano?». «Vaya», dijo Frank, rascándole detrás de las orejas a Duke. «A veces el valle más oscuro lleva a la montaña más brillante». La camioneta veterinaria de Grace Thompson llegó a la entrada y ella salió con una amplia sonrisa. «¿Cómo está nuestro paciente favorito hoy?». «Más fuerte que en años», respondió Frank con sinceridad. «¿Los dos?», preguntó Ashley. La voz de la hermana Catherine bajó. «Cano ha hablado de ello, pero tiene problemas de ira. Resulta que cuando dejas de ser envenenado lentamente te sientes mucho mejor». Grace rió y luego se puso seria. «Frank, tengo noticias sobre el juicio de Ashley». «Te escucho». El jurado regresó esta mañana, culpable de todos los cargos. Primer homicidio para el agente Stevens. Intento de homicidio para ti. Maltrato a ancianos, fraude, conspiración. Se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional. Frank guardó silencio un buen rato, observando las montañas Blue Ridge a lo lejos. ¿Sabes qué es lo más extraño? Lo siento por ella. Después de todo lo que te hizo, solo era una niña asustada cuando la traje a casa. En algún momento, no logré enseñarle que el amor no se quita. Caín 2. Frank negó con la cabeza. Pero eso no excusa en qué se convirtió. Había que hacer justicia.
La cola de Duke golpeó contra las tablas del porche como si comprendiera y aprobara el hueco de Morrison. 3 meses después, el letrero de la granja educativa Morrison se mecía suavemente con la brisa otoñal, mientras un autobús escolar amarillo descargaba su cargamento de emocionados alumnos de 3er grado. Frank se quedó en la puerta con un bastón, pero avanzaba con la confianza de quien había reencontrado su propósito. Miente, roba, manipula algo que supera su edad y... «Bienvenidos a Morrison's Hollow. Niños», gritó con su mejor voz de maestro. ¿Quién quiere aprender sobre agricultura sostenible y cómo tratar a los animales con cariño? 30 manos se alzaron. Frank sonrió, sintiéndose más vivo que en años. Duke se había convertido en la estrella del programa educativo, demostrando obediencia, lealtad e inteligencia a niños con los ojos abiertos que nunca antes habían visto un perro de trabajo. Su paciencia con los pequeños era legendaria. Exagente del FBI convertido en perro de terapia, protegía a niños en lugar de perseguir criminales. El señor Morrison. Una niña pequeña llamada Emma levantó la mano. ¿Por qué Duke es tan inteligente? Frank se arrodilló a su altura. Duke se acercó de inmediato a su lado. Bueno, Emma Duke solía tener un trabajo muy importante, ayudar a la policía a atrapar a la gente mala. Pero ¿saben qué? Creo que su trabajo más importante era tener la valentía de ayudar a alguien cuando más lo necesitaba. Los niños se reunieron alrededor de Duke, quien aceptó su atención con la dignidad de un héroe que finalmente había encontrado la paz. Morrison's Hollow. Frank observó cómo Ashley alzaba la vista. Sus ojos azul pálidos se encontraron con los suyos a través del cristal. Nochebuena. Jennifer estaba en la cocina, observando por la ventana cómo su padre y Duke hacían sus rondas vespertinas por la granja. Los animales rescataron caballos, ovejas y un pequeño rebaño de ganado. Todos parecían reconocer a sus cuidadores acercándose a la cerca cada vez que Frank aparecía. «Es como una persona diferente», observó Ruth, uniéndose a Jennifer en la ventana. «Nunca pensé que volvería a verlo sonreír, y mucho menos reír como lo hizo en la cena». «Ashley casi lo destrozó», dijo Jennifer en voz baja, pero no pudo quebrantar su espíritu. «No del todo. Eso es porque tenía algo a lo que aferrarse», respondió Ruth. «Esperanza». Incluso cuando todo parecía perdido, una parte de él nunca dejó de creer que el amor triunfaría al final. La puerta principal se abrió y Frank entró con Duke a su lado. Ambos trajeron el aire fresco del invierno y una sensación de satisfacción que inundó la casa. «Los animales ya están listos para pasar la noche», anunció Frank. Duke se aseguró de que todos estuvieran contados. Este chico se toma sus responsabilidades muy en serio. Por un instante, algo atisbó su vulnerabilidad. Duke meneó la cola mientras se acomodaba en su alfombra favorita junto a la chimenea. A los 7 años, se había ganado su jubilación, pero las viejas costumbres eran difíciles de abandonar. Seguía haciendo un control de seguridad todas las noches, asegurándose de que su familia estuviera a salvo. «Oh, papayo», dijo Jennifer, sentándose a su lado en el sofá. «Yo tengo algo que decirte. El FBI quiere condecorar a Duke por su servicio. Lo llaman héroe yo». Frank miró al pastor alemán, cuyos ojos ámbar reflejaban la luz del fuego. «Ha sido un héroe para mí desde el día que apareció por primera vez en la ventana del sótano. A veces los ángeles vienen con 4 patas y pies embarrados». Como si comprendiera el elogio, Duke se levantó y le dio unas palmaditas a Frank, apoyando la cabeza en el regazo del anciano. La mano curtida de Frank acarició el pelaje dorado, y por un instante la habitación se llenó de la paz que solo llega tras sobrevivir a la tormenta. «¿Sabes por qué estoy agradecido esta Navidad?», dijo Frank en voz baja. «No solo por estar vivo, no solo por ser libre, sino por aprender que la familia no siempre se trata de sangre. Esperanza antes de que la máscara volviera a caer de golpe. Todo niño merece amor y una oportunidad. Se trata de quién aparece cuando tu mundo se derrumba». Jennifer se apoyó en el hombro de su padre. «Ashley se equivocó en algo que sí le enseñaste sobre el amor. Simplemente decidió no aprender la lección. Esa es su responsabilidad ahora», respondió Frank. «La mía es asegurarme de que el resto de mis días cuente para algo bueno». Afuera,
La nieve empezó a caer sobre las montañas Blue Ridge, cubriendo la granja con un manto blanco que hacía que todo pareciera limpio y nuevo. Dentro de la vieja casa de campo, 3 generaciones de amor, humano y canino, se acomodaron para una noche tranquila. Los ojos de Duke se cerraron lentamente, pero incluso dormido, un oído permaneció alerta. Viejas costumbres. Después de todo, algunas cosas nunca cambian. La necesidad de proteger, el instinto de servir. La lealtad que trasciende especies y circunstancias. La voz de Frank, suave y cálida, inundó la casa silenciosa. Gracias, Señor, por enviarnos justo lo que necesitábamos, justo cuando lo necesitábamos. A veces, los mejores regalos vienen en los envoltorios más inesperados. Frank le dijo a Marta esa noche. Marta le apretó la mano, pero su voz denotaba preocupación. La cola de Duke golpeó el suelo con fuerza, un sonido de satisfacción. De promesas cumplidas, de amor que finalmente encuentra su camino a casa. Cuando el reloj del pasillo dio la medianoche, marcando el comienzo de la Navidad, la familia Morrison durmió plácidamente por primera vez en años. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro, la calidez de la pertenencia, de ser verdaderamente visto y amado, mantenía a raya el frío. Parecía que Dios obraba de maneras misteriosas. Epílogo. 6 meses después, la granja educativa vacía de Morrison. El sol de la mañana proyectaba rayos dorados sobre los campos por donde Frank Morrison caminaba con paso firme. Su bastón era ahora más un compañero que una necesidad. Duke trotaba a su lado, con el hocico canoso, pero sus ojos aún brillaban con determinación. La granja se había convertido en un santuario, literal y figurativamente, transformándose de un lugar de encierro en un faro de esperanza para la comunidad. Las risas de los niños resonaban en el centro educativo, mientras otro grupo aprendía sobre agricultura sostenible y cuidado animal, contó Keith Barber. La Fundación Morrison, creada con los bienes recuperados de Frank, ahora financia becas para estudiantes de veterinaria y apoya operaciones rurales de rescate de animales en Virginia. ¿Saben qué es lo mejor? Duke, dijo Frank, sentándose en el columpio del porche que Jennifer había instalado. Cada mañana me despierto agradecido, no solo por estar vivo, sino por haber descubierto que incluso a los 82 años, un hombre puede empezar de cero. Duke se sentó a sus pies, meneando la cola con satisfacción. Frank, cariño, esa niña tiene la mirada oscura. Lo vi hoy. ¿Y si no podemos ayudarla? El pastor alemán se había retirado oficialmente del servicio federal con todos los honores, pero su verdadero logro era más simple. Había demostrado que la lealtad, el coraje y el amor podían triunfar sobre las decepciones más oscuras. Jennifer salió de la casa, ahora reubicada permanentemente de su puesto en el FBI para ayudar a dirigir la fundación. Papá, el equipo del documental estará aquí la semana que viene. Quieren contar la historia de Duke, cómo la determinación de un perro no solo te salvó a ti, sino que ayudó a desenmascarar una red que había victimizado a docenas de estadounidenses mayores. Frank le rascó las orejas a Duke, pensativo. Que lo cuenten, pero asegúrate de que entiendan el mensaje. No se trata solo de un perro heroico ni de que se haga justicia. Se trata de algo más profundo. ¿De qué se trata? Se trata de nunca perder la esperanza, incluso cuando el mundo parece más oscuro. Se trata de cómo los actos de bondad más pequeños, como un perro callejero que se niega a abandonar a alguien necesitado, pueden cambiarlo todo. La voz de Frank se hizo más fuerte. Y lo más importante, habla de cómo la verdadera familia no se define por la sangre ni por la obligación. Se define por quién aparece, quién se queda y quién te ama incluso cuando amarte es difícil. Entonces la amaremos de todos modos, respondió Frank. No es eso lo que significa amar. Al acercarse la tarde, Frank y Duke hicieron su ronda familiar. Los animales de la granja los recibieron como viejos amigos, y a lo lejos, las montañas Blue Ridge se alzaban eternas y hermosas. Fue una escena de paz perfecta, dura, profundamente atesorada y cimentada sobre los cimientos de una lealtad sin límites. A veces, los mejores rescates ocurren cuando menos los esperamos. Y a veces nuestros ángeles guardianes tienen 4 patas y corazones más grandes de lo que jamás imaginamos. Mensaje para los adultos mayores, estadounidenses de 55 a 68 años. Cada día, miles de estadounidenses mayores se enfrentan a la angustia de la traición de quienes más confiaban. La historia de Frank Morrison no se trata solo de la supervivencia de un hombre.
Se trata de la devastadora realidad de que familiares, cuidadores y profesionales a veces se aprovechan de nuestras vulnerabilidades. Pero esto es lo que me da esperanza. Incluso en nuestros momentos más oscuros puede surgir una salvación inesperada. Frank encontró a su ángel en Duke, un compañero fiel que se negó a abandonarlo cuando todos los demás lo hicieron. Esta historia nos recuerda que nunca somos demasiado viejos para encontrar un propósito. Nunca estamos demasiado rotos para reconstruir. Y nunca estamos demasiado solos si permanecemos abiertos al amor, incluso si viene con 4 patas y pies embarrados. La verdad es que la verdadera familia no se trata de sangre. Se trata de quién aparece cuando tu mundo se derrumba. Elegir a alguien incluso cuando es difícil. Hoy, 6:30 a. Frank aprendió que la gratitud, no la amargura, es la clave para sanar, y que nuestros mejores capítulos podrían aún estar sin escribir, incluso a los 82 años. Pregunta sobre el compromiso. ¿Alguna vez has tenido una amistad inesperada que te cambió la vida en un momento difícil? ¿Qué te mantiene con esperanza al enfrentar desafíos que parecen insuperables? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. M. Luke caminaba con dificultad por la oscuridad previa al amanecer en las calles residenciales de Blue Ridge. Sentía un retortijón de hambre. Pero las necesidades de Frank eran lo primero. El pastor alemán había descubierto algo extraordinario sobre sí mismo en las últimas horas. Sus instintos eran más agudos que los de cualquier perro normal. Sus movimientos más decididos y tácticos. En el restaurante Murphy's, esperó detrás del contenedor de basura hasta que el joven Tommy, el lavaplatos, salió con bolsas de basura. «Hola, grandullón», dijo Tommy al ver la figura dorada de Duke. «Parece que has visto días mejores». Duke se acercó con cautela, meneando la cola lo justo para parecer amigable, pero no desesperado. Algo en su porte inspiraba respeto. «No eres un perro callejero cualquiera, ¿verdad?». Tommy desapareció dentro, regresando con 2 hamburguesas y un recipiente con agua. «Mi abuelo tenía un perro como tú en Vietnam. Decía que eran especiales, más inteligentes que la mayoría de la gente». Verano de 1995. Ashley, la pequeña de 8 años de Morrison, estaba en la puerta del estudio de Frank. Su rostro era una máscara de inocencia practicada. El billete de $20 que faltaba en el bolso de Marta había reaparecido misteriosamente en su mochila junto con dulces que juró haber encontrado. «Ashley, cariño, ya hablamos de llevarnos cosas que no nos pertenecen», dijo Frank con dulzura. «Yo no me llevé nada». Su voz se elevó hasta ese tono que le rechinó los dientes a Marta. «Siempre me culpas de todo. No me quieres». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Q. El corazón de Frank se rompió un poco más al abrazarla. «Claro que te quiero, cariño. Eres nuestra hija». Desde la puerta de la cocina, Marta observaba con creciente inquietud. La niña tocaba a Frank como un violín, y él no podía o no quería verlo. Hoy, 7:15 a.m. Grace Thompson estacionó su camioneta veterinaria en la entrada de Morrison, sujeta papeles en mano para lo que debería haber sido una revisión rutinaria de bienestar de los animales de la granja. Pero el hoyo de Morrison llevaba meses abandonado desde la supuesta muerte de Frank. Estaba buscando la radio para cancelar la cita cuando vio al pastor alemán salir de detrás de la casa. El perro se movía con determinación, con algo en la boca. Se dio cuenta, pero no había otros animales allí. Grace la siguió a distancia. Sus años tratando animales le habían enseñado a interpretar el lenguaje corporal. Este perro no estaba hurgando al azar. Tenía un destino. Cuando Duke desapareció por la parte trasera de la granja, Grace se acercó sigilosamente por el jardín descuidado. Podía verlo en la ventana de un sótano, empujando su ofrenda a través de barrotes oxidados. «Uta buen chico», dijo una voz desde abajo. «Yo me vas a mantener con vida, A Grace se le heló la sangre. Sabía que esa voz la había oído todos los domingos en el primer banco de la iglesia bautista, Blue Ridge. Había visto a su dueño en cada función escolar, en cada asamblea municipal durante 40 años. «Eco, señor».
Morrison, susurró acercándose sigilosamente a la ventana. El rostro que apareció estaba demacrado, envejecido, pero sin duda era Frank Morrison. Grace, la pequeña Gracie Thompson. Frank abrió los ojos con incredulidad. Señor, ten piedad. Niño, ¿qué haces aquí? Señor Morrison, todo el pueblo vino a tu funeral hace 6 meses. Ashley dijo que tuviste un infarto mientras dormías.